¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más entre la mente y Dios, con mi gran amigo Arturo Ortega. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente. Tenemos un gran testimonio con el pastor Juan, que nos va a compartir. Es un testimonio de vida impresionante. No se olviden seguirnos en las redes, hagan sus comentarios y darnos un like. Adelante. Pastor Juan, sea muy bienvenido a su programa. Platíquenos, ¿cómo fue su infancia? Gracias, buenas noches. Bueno, pues me presento también al público, a la audiencia. Mi nombre es Juan Guadalupe González y pues yo vengo de una familia 100% disfuncional. Hubo tiempos en los que mi padre era pues un alcohólico y sin temor a equivocarme puedo decir que también quizás consumía drogas. Entonces hubo tiempos en los que cuentan mis hermanos los mayores que había problemas graves, que había engaños, había adulterios, había golpes y maltratos a mi madre. Entonces llega un momento en el que mi madre decide dejar a mi padre porque pues sentía que su vida estaba en peligro. Y ese momento decisivo llega cuando yo vengo a este mundo y se separan. Entonces mi madre me lleva en sus brazos y me lleva a una colonia 100% conflictiva también aquí en la ciudad de León, Guanajuato, El Guaje, allá para las salidas a San Francisco del Rincón. Entonces ahí estamos por un tiempo y llega el tiempo en el que mi madre decide partir para la ciudad de Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, dejándome con mi madre, con mi hermana la mayor, Entonces yo comienzo a ser criado por ella, empiezo a ser formado por ella, puesto que mi madre se va. Yo a ella no tengo recuerdos, no la conocí, no conviví con ella hasta que tuve los 6 años de edad. Pastor, pero una pregunta. ¿Tu hermana mayor se hacía cargo de ti y de tus hermanos? Más aparte sus hijos, ¿cuántos eran? Es correcto, por todos éramos un total de 10. Sí, 7 de mi madre y 3 que ya ella tenía, sí. ¿Y cómo le hizo para mantenerlos a todos, para tener el control porque eran demasiados? Pienso que fue algo complicado porque no contaba con la ayuda de mi padre ni de mi madre, porque mi padre decidió estar en otra relación con otra mujer, con otros hijos, y mi madre pues estaba tratando de rehacer una vida en Ciudad Juárez y era difícil estar enviando algo de dinero. Los ingresos que se percibían eran los que acercaba a su esposo, el cual también después de ver esta vida conflictiva, llena de problemas y de situaciones desagradables, toma la decisión de irse para Estados Unidos para ver si es posible conseguir un futuro mejor y poder brindarle a mi hermana lo que necesitaba para poder ayudarnos a todos. Pero una vez que él está allá, pasa el tiempo, pasan los años y comienza a olvidarse de mi hermana. De tal manera que él se casa, hace su vida allá y se olvida de ella. Ella comienza a cuidarnos, pero de una manera muy sufrida, porque tener el control de 10 niños, jóvenes, entre ellos jóvenes y algunos ya adultos, sí era algo complicado. Además de que ya algunos de los mayores de mis hermanos venían con la tendencia a las drogas, a las pandillas, a la violencia. ¿Tú eras de los más chicos o el más chico? De hecho, soy el más chico de todos. Oh, okay. Sí. ¿Y cómo fue que conociste a tu mamá? Recuerdo que un día yo llegué de la escuela y encontré a una señora sentada ahí en una cama, en una de las camas ahí donde vivíamos, es en la piscina, la colonia de la piscina. Y aleluya. Recuerdo que estaba mi hermana la mayor, la cual yo considero que es mi madre, siempre la he nombrado como mi madre.
y me dice, esa señora que está allí es tu mamá. Yo miré una señora allí elegante, venía bien vestida, pues venía de Ciudad Juárez, traía algo de dinero. Y al verla, pues yo dije, es que ella no es mi madre eres tú. Y yo abracé a mi hermana y comencé a llorar y le dije, no me digas eso porque no puede ser posible, mi madre eres tú, ¿por qué me dices eso? Entonces volteo a ver a la que decían que era mi madre y yo en el momento no sentí ningún afecto, no sentí el deseo de salir corriendo a tomarla y darle un abrazo. Solamente la miraba y había un conflicto emocional en mi mente. Pero llega el momento en que ella se acerca y me toma en sus brazos, me da un abrazo y empiezo a sentir algo diferente y al final pude darme cuenta que definitivamente sí era mi madre. Tu corazón te lo... Sí, lo pude sentir y había en mi mente, como ya lo dije, un conflicto porque no sabía qué sentir o qué pensar en ese momento. Había un desborde de emociones y de sentimientos y un poco de desorientación también, porque... Sí, es el momento de no entender qué pasa entre tu mente y tus emociones. Había un conflicto Así en ese es. momento. Sí, definitivamente. Cuéntanos, pastor, ¿cómo fue tu inicio en el consumo de la droga? ¿A los cuántos años y por qué? Bueno, pues como ya lo mencioné, cuando llegamos ahí a la colonia Morelos, que es el Guaje, mis hermanos comenzaron a andar ahí con los pandilleros, con los drogadictos, y como era una ciudad, como era una colonia, perdón, donde ni siquiera el mismo gobierno, ni el gobierno, ni los militares, ni la policía, nada. Yo recuerdo que en algunas ocasiones llegó la estatal, llegaron los federales, llegó todo el mundo ahí de las dependencias gubernamentales y pasaban los helicópteros diciendo que si no nos salíamos de allí, iban a comenzar a bombardear, a desalojar allí y que nos daban un tiempo nada más para que nos fuéramos. Pero mis hermanos crecieron en ese ambiente hostil y pues era un lugar en donde estaba fluyendo la droga, la marihuana, la cocaína, las pastillas, el pegamento. Entonces yo crecí viendo todo esto de una manera muy natural. Sí, sí, sí. El andar drogado, el andarse peleando, el andar robando, el andar incluso en ocasiones atentando en contra de la vida de las personas, para mí fue algo muy común. Y yo en mi corta edad, yo recuerdo que en mi corazón yo decía y le decía a mi hermana, yo nunca voy a consumir drogas, yo nunca voy a estar como mis hermanos, ni voy a andar de violento, ni voy a andar haciendo nada. Yo voy a estudiar, voy a trabajar y voy a hacer una vida diferente. Pero al paso de los años las cosas fueron cambiando debido a toda aquella influencia. Toda aquella influencia, con lo que creciste. Sí, es como si yo estuviese remando en contra de la corriente y al final fue algo imposible de sobrellevar al grado de que empecé como por curiosidad, porque yo recuerdo que llegaba ahí con mi hermano, que era el que vendía la marihuana, tenía ahí algunos kilos de marihuana y yo llegaba, le sustraía una parte y iba y la intercambiaba en aquel entonces antes de consumir por camisas, pantalones, pero ya después alguien me invitó y me dijo, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no fumas? Y yo ya empezaba a sentir la curiosidad. Yo decía, bueno, pues ¿por qué les gusta tanto mezclar la cerveza con las pastillas o la cerveza con la marihuana? Sí. O la cocaína con pastillas y todo esto. Entonces se empezó a despertar en mí el deseo de también sentir esas emociones y esos estados eufóricos en los que se encontraban ellos. Y a los 12 años empiezo a fumar por primera vez el primer cigarrillo de marihuana, ahí en compañía de alguno de los amigos de mi hermano, el cual nos sorprende y se molesta y empieza a pelear con ellos. Pero ya yo, sí, ya de ahí yo empiezo a desbordarme, empiezo a consumir pastillas. Yo creo que empezaba y como no sabía el alcance que esto tenía, yo estaba explorando, llegaba a tomarme 8,
9 pastillas y me quedaba tirado en el suelo. Me quedaba tirado en el suelo, mi mente estaba consciente, pero mi cuerpo no respondía a ninguna orden que el cerebro mandaba. Y ahí no había ningún adulto responsable que te dijera, no lo hagas, no lo consumas, no está bien. O llegó el momento en que fue tan normal para ustedes que no importaba ya. Eso ya no le importaba a nadie porque era normal en su día a día. Así es. O sea, ellos, de hecho, había momentos en los que yo estaba con mis hermanos de parranda, drogándonos, y porque durábamos hasta 15 días, consumiendo pastillas, marihuana, cocaína, pegamento. A veces andábamos tumbando a la gente con 10, 15, 20 pesos y traíamos un ambiente ahí terrible que para ellos era algo normal. No, pues ellos... Era un pueblo sin ley. Así podían hacer, pues era normal para ellos porque en eso creciste desde niño. Eso fue lo que estuviste viendo, ¿no? Así cómo es. se drogaban, cómo convivían, los pleitos con las autoridades que no entraban. Entonces, pues, Así ¿qué gobierno es. había ahí? ¿Y cuál fue el ultimátum que te dio tu hermana para que tú aprendieras a valorar lo que tenías y aprendieras a valorar tu vida? Pues ya después de haber tenido muchas experiencias desagradables con las drogas, en las que me quedaba tirado, o a veces andaba desnudo por la casa, o a veces me andaba peleando con mi hermano, o a veces no dejaba dormir, simplemente consumía y consumía. Ya después de un periodo demasiado largo se cansaron tanto de mí o de mis actitudes, de mi comportamiento, y me dijeron, ¿sabes qué? Definitivamente a los 17 años, no pasó tanto tiempo, y me dice, tienes que irte de la casa 1 año por lo menos para que valores todo lo que tienes aquí. El techo donde duermes, donde te proteges, el lugar donde te bañas, la cama donde duermes. Entonces yo, pues lleno de orgullo, en aquel entonces en mi ignorancia agarré una bolsa, bien lo recuerdo, como de costal, de esas de mandado que se usaban antes. Eché mi pantalón, eché mi camisa, que era la única que tenía, porque ni trabajaba, ni procuraba nada, y agarré un tren, me llevé droga para ir hasta Ciudad Juárez, y allá es donde fui a terminar ahí. ¿Y por qué Ciudad Juárez? ¿Porque sabías que ahí vivía tu mamá? Porque en ese entonces ella ya no estaba allá. Entonces yo dije, pues voy para Ciudad Juárez. Si mi madre se fue para Ciudad Juárez, yo me voy para Ciudad Juárez también. Allá voy a trabajar, llevaba buenas intenciones, pero también llevaba conmigo ese demonio que se había apoderado de mí y que me había logrado controlar, que era el deseo de las drogas, de estar siempre drogado. ¿Y tú sabías que llegando a Ciudad Juárez ibas a encontrar quien te diera la droga, que sabías que ibas a trabajar y lo que ganaras los ibas a utilizar en droga? ¿Esa era tu intención de llegar a Ciudad Juárez? No, definitivamente no. Cuando yo decido ir para Ciudad Juárez, pues me voy con las buenas intenciones, y llegando allá llego bien. O sea, ya la droga que llevaba en el camino se terminó, y llego allá y empiezo a trabajar. Una persona me brinda su confianza para que yo trabaje en una llantera, una vulcanizadora, y me da albergue, pero también me da trabajo. Entonces va pasando el tiempo, pero ese deseo de las drogas, de seguir adelante, se despierta de pronto, como que se apaciguó, pero luego se despertó para hacer mucho más daño que antes. Fuiste conociendo, llegaste a ver a lo mejor donde vendían, que eso fue lo que despertó nuevamente. Así Porque es. llegaste sin conocer, por eso no consumías. Uh-huh. En el trayecto, como comentaste, se acaba la droga, llegas, te dan trabajo, como no conocías, pues en ese momento no... Estaba tranquilo. Te fuiste habituando, y ya cuando viste en dónde, otra vez ese gusanito de la droga se despierta, y una vez que se despierta se desborda, porque si bien es cierto, brincando la calle donde estaba el negocio, que era el eje vial Juan Gabriel, estaba una colonia que era muy similar al Guaje. Oh. Era la México 60, es la México 68, ahí se mueve la cocaína, se mueve la heroína y la marihuana.
Entonces, yo empiezo a sentir el deseo de probar la cocaína, porque algunos aquí en León, Guanajuato, ya me habían dicho, en aquel entonces aquí en León no se consumía tanto la cocaína, solamente se escuchaba hablar y como que se empezaba medio a consumir. Entonces, llegando allá, yo me acuerdo y me doy cuenta que ahí se consigue más barata y que se consigue como conseguir un refresco en la tienda. Entonces empiezo a trabajar y para comenzar voy por un cigarrillo de marihuana como para empezar a explorar el terreno, y una vez que estoy ahí me doy cuenta que está la cocaína y empiezo a probarla, pero ahora de manera inyectada. Entonces empiezo a inyectarme y eso me empieza a poner paranoico, me empieza a poner alocado y con las ganas de seguir consumiendo más, porque me gustó aquella euforia que yo sentí en mi cerebro, en mi corazón, que me daba miedo porque sentía que todos me estaban mirando, que tenía que esconderme como si alguien me estuviera persiguiendo, y seguí, ya no pude parar. Seguí consumiendo a tal grado que me acabé pues todo lo que tenía ahí el propietario de la vulcanizadora, toda la mercancía, y me decía, bueno, pues yo traigo llantas y brinco llantas de allá del otro lado para que tengas bien surtido aquí, pero yo no veo ninguna ganancia. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Tú empezabas a cobrar, a vender las llantas y te quedabas con el dinero para poder utilizarlo para la droga. Así es. Él me brindó su confianza y yo era pues el administrador, el trabajador, estaba a cargo de todo. Y sí, llegó el momento en el que solamente llegaba una desponchada o una vulcanizada o vendía una llanta y yo salía corriendo allá brincando las vías y de enseguida a inyectarme. ¿Y qué pasó con ese trabajo? ¿Lo perdiste completamente el trabajo? ¿Y en qué empezaste a trabajar nuevamente? Cuando pasa que ya él se cansa, me corre. Y como no tengo familia, no tengo amigos, nada, voy y empiezo a quedarme en la México 68. Y una vez que estoy ahí, empiezo a conocer a varias personas que veo que se están inyectando, pero ya no cocaína, ahora se están inyectando un líquido café. ¿Qué era? La heroína, la chiva. Todavía más adicción, más fuerte. Sí, todavía más fuerte. Pienso que quizás unas 50 veces más adictiva, porque cuando estás en el tiempo de la abstinencia, tu cuerpo te demanda tanto que puedes sentir que cada parte de tu cuerpo habla pidiendo que vuelvas a consumir otra dosis para poder estar colocado. Y cuando ya salgo de allí, pues empiezo a dedicarme a limpiar vidrios en los bulevares. Sacar dinero para poder seguir consumiendo. En el tiempo que limpiabas los vidrios en los bulevares, ¿tú estabas drogado? O sea, ¿tú permanecías todo el día drogado? Sí, la heroína era mi almuerzo, mi cena, mi comida y mi entremés. Sí, no, a mí me daba temor gastar 10, 15 pesos en alguna torta o en algo que comer, porque sabía que esos 15, 20 pesos me iban a hacer falta para la otra dosis. Había veces que comía o cenaba un chocolate Snickers por la noche y era un manjar para mí. ¿Y dónde vivías? ¿Dónde dormías? ¿Dónde te aseabas? ¿Dónde te quedabas? Yo dormía en las calles. ¿Ya estabas en situación de calle? Ya estaba en situación de calle. Había veces que dormía debajo de un puente, había veces que en algún lote baldío solo, a veces para protección mía conseguí algunas cobijas y me quedaba al lado de alguna tienda que tuviera un poco de luz para no arriesgarme tanto. Y cuando me tomaba la policía y me llevaba a encerrarme 24, 12 horas, sentía que estaba durmiendo en un hotel porque pues sabía que estaba seguro, sí, que iba a tener algo que comer, pero también venía el tiempo de la abstinencia y los problemas con los otros que estaban ahí, que eran rebeldes también y salvajes. Y yo no era tan violento, no era tan salvaje, pero
pues sí me daba un poco de temor. Oye, yo he escuchado que allí en Ciudad Juárez están las pandillas o las clicas. Las gangas, las sí. clicas, sí, los mexicles, los aztecas y otros muchos más, solo por mencionar algunos. El barrio Los Pingüinos, estuve acá en la Cuesta varias veces. Recuerdo en una ocasión llegamos a comprar la dosis y estando allí estaban esperándonos en la esquina los ministeriales y nos han tomado, nos revisaron y logramos dejar la droga tirada, no nos la encontraron, pero cuando nos llevaban el camino, porque nos habían denunciado, nos iban golpeando. Traíamos unas felpas con las que limpiábamos los carros, tienen un palo allí, y con ese nos iban golpeando en la cabeza. Cada golpe que nos daban era una bola que se hacía. Pero la cuestión fue que nos llevaron, nos encerraron, y el otro hombre que era más grande que yo no soportó y empezó a decirles a ellos que ahí vendían droga, que ahí estaba uno que distribuía en varias partes de Ciudad Juárez. Entonces él sale primero, no sé cómo estuvo la situación, la cosa es que él llegó primero ahí donde estaban vendiendo la droga y enseguida llego yo, y cuando llego yo me dicen, ¿sabes qué? Pues pásale para despacharte, ahorita te vamos a dar una muy buena. Entonces cuando entro recibo un golpe y una vez que me golpean me jalan para el patio, y en el patio todos los que estaban ahí drogándose empiezan a golpearme. Querían matarme porque decían que andaba poniendo dedo, que andaba de chiva. Entonces sale otro por allá corriendo, traía un cuchillo en la mano y ya me lo iba a enterrar, pero llegó el Cuervo, que era el que vendía la droga en aquel entonces allí, le agarra la mano y le dice, mira, ¿sabes qué? Aquí no podemos hacer esto porque vamos a perder el negocio. Déjenlo que se vaya. Pues estuvo platicando conmigo y Dios en su grande amor y su misericordia, antes no lo sabía, ahora lo entiendo, me protegió, me libró y pude salir bien librado, pero enseguida de eso fueron a alcanzarme en un carro y ya no pudieron encontrarme. Así fueron barrios peligrosos. Es que yo creo que vivir en la calle, te enfrentas a muchos peligros, no solamente de las pandillas, no solamente de las mismas personas que están en la misma situación que tú, sino también está la policía. Hasta las mismas autoridades. Las mismas sí, autoridades a veces están involucradas, ¿no? Cuéntame, en ese momento que tú estás en situación de calle, ¿pensabas en tu familia, pensabas en tu mamá, en tu hermana, en tus hermanos? ¿Qué era lo que sentías? Mucha tristeza, mucho dolor, porque cuando se aproximaban las fechas en donde se celebra a los seres queridos o se convive como familia, yo pasaba para ir a dormir al baldío, para ir a dormir debajo del puente o en un vagón, y miraba a las familias felices, las miraba contentas, conviviendo, compartiendo. Y saber que yo iba a llegar a un lugar donde no tenía con quién platicar ni con quién convivir, me hacía sentir como nada, como si ya todo se hubiese acabado, y la verdad fueron tiempos muy difíciles para mí, porque veía a papá, mamá abrazándose, miraba a los hermanos conviviendo cuando pasaba, incluso algunos de mis amigos que también consumían drogas, de repente me invitaban, y eso porque yo les daba droga, a que estuviera cerca de ellos, y podía ver ahí los convivios y cómo disfrutaban, pero mi corazón estaba triste, estaba afligido, porque yo sabía que al final del día yo no iba a tener quien me diera un abrazo, quien me consolara, quien me motivara, y que simplemente tenía que llegar a dormir a la oscuridad. ¿Y tu soledad? Por lo que puedo darme cuenta, fue demasiado grande durante esa época de tu vida. ¿Alguna vez pensaste en quitarte la vida? Sí, lo llegué a pensar, porque yo decía, si no tengo a mis familiares cerca, si no tengo una esposa, si no tengo unos hijos, ¿qué propósito tengo yo aquí
en esta vida y ¿No simplemente sentías no, ninguna, porque incluso pues la falta de atención personal siempre estuvo allí y ya no me interesaba bañarme, no me interesaba traer unos buenos zapatos, una buena camisa, dormir en una buena cama. Yo solamente pensaba en drogarme. Entonces llegó el momento en que dije yo, bueno, pues yo para qué estoy aquí, y estaba pensando cómo quitarme la vida, y estaba pensando en ir a lanzarme al río, porque yo había escuchado que el río Bravo pues, estaba peligroso, que ahí si te metías ya no podías salir. Entonces yo dije, entonces yo voy a ir a meterme allí y seguro voy a perder la vida. Y ya no voy a molestar a nadie, ni nadie se va a molestar, porque a veces yo miraba a la gente como yo les causaba repugnancia al verme en mi estado de descuido que me encontraba, la suciedad y todo esto. ¿Cuántos meses duraste sin bañarte? Había ocasiones que duraba 7, 8. Recuerdo en una ocasión, si mal no recuerdo, fue como un año. Tuve tantas ganas de bañarme que ahí en la México 68 se producen ladrillos, hay ladrilleras, entonces hay tomas de agua. Y yo en mis ganas de ya sentir un baño, agarré y me puse a bañarme al aire libre, agarré jabón, un estropajo y me desnudé y solamente esperé que se hiciera un poco tarde para poder empezar a tallarme y echarme. Lo he disfrutado tanto que hasta el día de hoy me siento a gusto, me regocijo cuando lo recuerdo, porque estar sucio durante tanto tiempo, en el cabello, en todas las partes de mi cuerpo, los zapatos eran una peste terrible cuando yo me los quitaba porque no había nada de higiene. Fue una experiencia, sí. ¿Tú llegaste a enfermar? Nunca. Y la vez que me enfermé fue porque me inyecté mal en este brazo. Me metí la heroína con la cocaína porque ya después la mezclaba y me la inyectaba. Entonces me inyecté, pero como andaba desesperado por ya sentir el efecto, ¿sí? Llegué, me inyecté y me ponché, como luego se dice, pero me eché la droga fuera de la vena y se me hizo una gran bola aquí. Una bola que jamás me atendí por andar en las drogas. Entonces algunos que me miraban llegaban a decir, ¿sabes qué? Ese brazo te lo van a cortar, porque a algunos ya les ha pasado así, les cae gangrena, se les empieza a podrir. Y a mí no me importaba lo que dijeran, yo lo que quería era seguirme drogando, y yo me iba y seguía trabajando. Y recuerdo que ya cuando llegó a un momento en el que ya no podía crecer más la bola, se tronó y empezó a salir pus con sangre, pero era una peste terrible que ardía el aroma que salía. Yo lo único que hice fue aplastarme y empezar a limpiarme, y después de eso pues a continuar con... ¿Nunca acudiste a un servicio médico? No, la única vez que acudí a un servicio médico fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a buscar ayuda. En una de las ocasiones sí llegué a pensar en buscar ayuda. Y dije, voy a ir a un centro de rehabilitación. Llegué a un lugar que se llama El Creda y me recibieron los que estaban como encargados. Pero al día siguiente llegó el dueño, me dieron mi baño, me dejaron ahí bien a gusto, pero llegó el dueño y les ha dado una regañada porque dicen, ¿qué no ven que este hombre se viene muriendo? Yo pesaba 32 kilos. Muy delgado. 32 kilos pesaba. Y dice aquel hombre, mírale los ojos, no sabemos si trae hepatitis, si trae sida, no sabemos, mira cómo está. Y les ha dicho a aquellos hombres que me lleven a consultar para que yo pueda quedarme. Pero yo no me di cuenta que nada más era un truco, como luego decimos, del encargado del grupo, para que me dejaran abandonado allá, porque allá me dejaron. Cuando ya salí, no estaba la camioneta, ya no había nadie. Entonces, cuando llego, la doctora se pone guantes, se pone su bata, se pone una mascarilla, se cubre el pelo y me da como 5 botecitos y me dice, ¿qué enfermedad tienes tú? Que tú ya deberías de estar muerto. Por la apariencia que tienes, tú ya deberías de estar muerto. Y le digo, pues aquí estoy.
aquí estoy. Y me dice, bueno, te vas a llevar estos botecitos y me vas a traer muestras de todo. Bueno, pues adelante, salgo. Y cuando salgo ya no estaba la camioneta. Ya me habían abandonado allí. Entonces, lo primero que pasó por mi mente, dije, no, ¿qué importa? A mí no me importa. Y me fui a la México 68 otra vez, empecé a conseguir para otra dosis y los botellitos que me habían dado para los análisis, los aventé hasta donde me alcanzó la mano. ¿Qué pasó cuando tú veías que a la gente le desagradaba tu presencia? Que a lo mejor tu olor no era agradable, que veías que te discriminaban por la forma como tú te veías. ¿Eso te dolía? Demasiado, demasiado, porque sí, sentía que no valía nada, sentía que en realidad no sabía ni por qué estaba yo aquí sobre la tierra. Yo no le daba sentido a la vida y decía, no hay nadie a quien yo le interese, a quien pueda prestarme atención. Pero era el estado tan decadente al que había llegado por las circunstancias que yo había estado viviendo. Sí, empecé a perder toda sensibilidad también. Y cuando ya miraba yo a esa gente, pues lo único que pensaba, decía, pues allá ellos, es su problema. Y a veces hasta me burlaba porque yo me daba cuenta y me burlaba y en el estado en que yo me encontraba, en lugar de molestarme, comenzaba a bailar o comenzaba como a demostrarles que, pues, que no me interesaba que manifestaran estos desagrados o como me miraban. ¿Era una forma de defensa? Que ellos vieran que no te importaba, pero dentro de ti sí te dolía. Sí, me dolía porque sabía que pues no era nada. No tenía propósito tu vida. No tenía propósito. No tenía motivación tu vida. No le encontrabas sentido a nada. Por eso querías vivir drogado todo el día. Toda la vida. Y no todo te el importaba si te contagiabas de alguna enfermedad, si requerías alguna atención médica. Tampoco te importaba. De hecho, utilizábamos la jeringa 10, 15 hombres, la misma jeringa. Solamente agarrábamos y la enjuagábamos. Y a veces, de tanto que la usábamos, se le borraban los números. Y lo marcábamos con una rayita allí, y para que siguiera lubricando, agarrábamos, la metíamos a la oreja y luego la metíamos y nos seguíamos inyectando. Era algo terrible.